la vulva probablemente sí. La vulva sí, porque la vulva tiene piel, ¿no? Entonces, en la parte del ectocervix, que es esta de acá, esta parte de acá, también está tapizada por epitelio, por este tapizado plano, no queda tapizado. Viene el cuello del útero. ¿No? Y acá viene el endocervix, como les dije anoche, está tapizado por un epitelio monoestratificado, cilíndrico, ciliado y no ciliado. Monoestratificado, ciliado y no ciliado. ¿Qué es esto acá? Pero como les dije, esto no es recto. Esto tiene pequeñas invaginaciones, que una de esas invaginaciones en el estroma del cuello uterino va a formar las glándulas, ¿no? Y es importante saber esto porque dentro de las lesiones que vamos a tener nosotros primarias del cuello uterino es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, ¿no? El que se origina tanto en el endocervix como en el ectocervix, que es el epidermoide, y el adenocarcinoma en las glándulas que se han formado en el estroma, digamos, del cuello uterino. Entonces, estas glándulas también están tapizadas con epitelio estratificado, epitelio cilíndrico monoestratificado, ¿no? Y dice, por eso que a veces a las células cilíndricas le dicen células glandulares, ¿no? Ahora, el epitelio estratificado plano es como este esquema que está acá, ¿no? Es el mismo esquema, donde están las células basales. Este estrato basal, mira, el estrato espinoso profundo y el superficial. El profundo es donde caen las células parabasales y las intermedias profundas. Y en el superficial, las intermedias superficiales y las células superficiales. ¿No? ¿Está claro? Ya. Entonces, el estrato basal, estas son las células totipotenciales. Estas son las que van a dar lugar hasta la célula superficial, porque conforme van madurando, ¿no? Se van diferenciando. La maduración se ve a nivel del núcleo. El núcleo de la maduración de la célula y el citoplasma te da la diferenciación. Diferencian ustedes qué tipo de célula es. Entonces acá tenemos las pacientes llegan a las células superficiales por la influencia hormonal. Cuando la paciente ya está en su etapa sexual activa, el epitelio se engrosa hasta las células superficiales. Y la preponderancia de estas células va a depender de la influencia hormonal, de la fase en la cual se encuentra, ¿no? Por ejemplo, hay una fase secretora y una proliferativa. Y esto está dado por los estrógenos, que son dadas por los ovarios, que existen las células gonadotróficas, las hormonas gonadotróficas que están en la hipófisis. Ellas van a producir la FSH, la LH y la lutotrófica. La folículo estimulante va a estimular en los ovarios los estrógenos. Y los estrógenos van a hacer de que estas células maduren superficiales. Y la luteinizante va a hacer que en los ovarios produzcan la progesterona y va a hacer que las células lleguen hasta las células intermedias. Pero en la fase de ciclo esto no desaparece, siempre está presente tanto los estrógenos como la progesterona, pero dependiendo de la fase de ciclo va a bajar una y va a subir la otra, pero siempre se va a mantener, entonces siempre se van a ver estas células. Pero cuando ya no hay influencia hormonal, ya cuando la mujer entra en la menopausia, ya no va a llegar hasta superficiales, sino puede ser hasta parabasales. Dice la literatura estrato basal, pero realmente las células basales no se ven, van a ser las células parabasales y las intermedias profundas. En la perimenopausia, cuando esté iniciándose la fase de la menopausia, vamos a ver intermedias profundas y parabasales, pero cuando es una atrofia, propiamente dicho, solamente parabasales. Eso lo vamos a ir viendo cuando hagamos la citología hormonal, ¿no? Entonces, las características ya se las he dado, ¿no? En la diapositiva que ya mandé a la delegada. Las células más pequeñas pueden llegar a medir de 15 a 20 microgramos. Estas pueden medir de 15 a 25
llaman que son células poligonales. O sea, cuando más madura la célula, el núcleo es más pequeño y se diferencian por el citoplasma mayor cantidad de citoplasma. Eso es lo que tiene que tener. Eso es en lo que corresponde el ectocervix, la parte externa. El ectocervix, y en el endocervix vamos a ver las células endocervicales, que como le dije pueden ser cilíndricas, ciliadas y caliciformes. ¿Ya? Las células cilíndricas, ciliadas, esta es la más conocida, tienen un citoplasma así, donde un extremo es más ancho que el otro, tiene una colita, núcleo central, redondo oval, y acá, como es cilíndrica, ciliadas, pueden tener sus cilios. O las caliciformes, que son así, núcleo basaloide, y se ve así, todo es su citoplasma. Acá las células basales son densas, su citoplasma es bien denso, bien oscuro porque tiene. Acá es menos denso y conforme van madurando, el citoplasma se vuelve más translúcido. Y la forma también, acá son redondas, ovaladas, y las otras ya son de tipo poligonal. Acá el citoplasma es microvaculado, pero le dicen aspecto de luz interna porque esas son las encargadas de la producción de moco, ¿no? Las células caliciformes que se encuentran acá en el exocervix. Y las glándulas que también podemos ver así, que tienen un epitelio monoestratificado. ¿No? Pero lo que nosotros vamos a estudiar ahora, más que nada, es este pedacito de acá. Esto lo vamos a estudiar al final. Pero también le voy a hablar sobre un poco del endometrio, para ver, porque también hay adenocarcinoma de endometrio. Y tenemos que saber diferenciar en el diagnóstico cómo se diferencia el adenocarcinoma de endometrio del adenocarcinoma de endocervix. Porque según Bethesda, cuando se hace el diagnóstico se tiene que especificar en lo que es glandular, adenocarcinoma de endocervix o adenocarcinoma de endometrio. Y bueno, existe una variedad de diagnósticos diferenciales como el AUS, donde vamos a ver células glandulares atípicas en las cuales no se pueden diferenciar claramente y se contestamos, como en el juego uterino directo y dentro del ASCUS, células epiteliales atípicas, ASCUS cuando tienen una predisposición para una lesión de bajo grado y AXH cuando tienen una predisposición para una lesión mayor. Pero eso lo vamos a hacer poquito a poquito. Ahora lo más importante es que nosotros, sí, es que reconozcamos estas células y estas de acá, tanto de endocervix como de endocervix. Allí trae una. Claro, lo que pasa es que las láminas que les he traído son láminas de pacientes que han traído, hay algunos que tienen diagnóstico, hay algunos No, que pero no. es interesante porque aquí estamos estudiando casos que a veces no tenemos mucho la oportunidad. Lo que yo quería que ellos vean, De la fase del ciclo, si es una fase secretora o sino que sabes que tienen las células endocervicales, ¿no? ya. Tienen todo, porque para que sea un Claro, buen porque papel según Bethesda, una muestra adecuada, ¿no? Tiene ¿Qué que debe tener tener? tanto de hacer las de policertificado plano como esta de acá. Pero no, porque cuando se toma la muestra, como les expliqué anoche, se saca tanto del ectocervix como del endocervix. Al hacer el extendido tiene que haber la. Hay células metaplásicas. Claro, ahí a ese ya es un. Eso otro que es, por eso que les he dicho que no les digo es solamente que les he dado las láminas y quiero que se aboquen a reconocer superficiales, intermedias y parabasales, que sí que lo tengan clarísimo, que le fotografíen porque les voy a hacer el cuaderno. Se va a hacer el cuaderno y se va a revisar. Se va a revisar el cuaderno, no hoy día, sino la próxima semana. Claro. Así que la próxima semana me van a traer lo que han hecho hoy día. ¿Ok? Sí. Pero básense a lo que les hemos dicho. La lámina tiene de todo. Olvídense, y todavía tiene diagnóstico ahí su papelito que les ha dado. Claro. Sus pacientes que me los ha dado. No, pero es importante porque. Y quiero que me lo regale, ¿no? Estamos estudiando, son casos clínicos. Casos clínicos, son claro, casos clínicos. Casos clínicos, es importante también estudiar casos clínicos. Claro, porque ellos van a ver eso. Claro. Y tienen que, en esos casos clínicos, como la profesora ya les ha dado la orden, ustedes tienen que ver la información. La información que tiene la orden. ¿Okay? Es muy importante que el médico nos diga primero la edad de la paciente.
A ver, ¿qué tiene? A ver, usted qué fecha tiene. de primera regla. A ver, dice ahí. A ver, ¿qué dice? A ver, una de ellas, cualquiera, a ver. Domicilio, el examen ginecológico aparece si es normal o anormal. Ahí pone si especifica la coloscopía y responsable de su atención. También es importante que ponga el número de embrión. Los embrios son la cantidad de parejas. Mucho tiempo. No, le digo que es importante, Claro. porque ya sabemos, eso les quede muy claro, que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual, es producida por el papillomavirus humano, ¿no? Entonces, por eso es importante la cantidad de parejas que ha tenido, porque ahí puede haberse contaminado, ¿no? Ahora, también eso del papillomavirus humano, hay casos en que la regresión va a depender de la inmunidad del paciente. Las lesiones de bajo grado generalmente la regresión hasta una de alto grado, que es una micro, pero todo eso lo vamos a ir hablando. Esa terminología ustedes tienen que ir aprendiendo. Es un lenguaje, que la psicología, como toda especialidad, tiene su vocabulario. Entonces, tienen que aprender la terminología que nosotros empleamos para hablar el mismo idioma. ¿Está claro? ¿No? Ya, entonces, bueno, ahora las células estas va a depender de la fase del ciclo. Si es una fase proliferativa, van a predominar las superficiales. Y si es una fase secretora, las intermedias. Pero no significa que lo vamos a ver superficial. Es muy poca cantidad. Y si está en un pico ovulatorio, van a predominar solo las superficiales. Ya, eso también, de acuerdo a cuando hagamos psicología hormonal, en la fase del ciclo vamos a ver cómo es que se van a ver. Por eso que en su hojita, Marita, dice fecha de la última regla. Claro. Que sí, que ustedes van a ver ahí cuando hagan hormonal, con la misma lámina que vamos a hacerla, si están en fase secretora o no. O si es que está en gestación. Generalmente la paciente gestante, como predomina la progesterona del embarazo, ¿no? Entonces predominan las células intermedias y las de tipo navicular. Ahora, las células del endocervix tienen dos formas de presentarse. Una es empalizada y otra se presentan en panábula verde. En empalizada es cuando se ponen así, una al costado de la otra. Este es en empalizada. En panábula verde, como su nombre lo dice, tiene un aspecto así como de integrado. Este es el panábula. Estas células citogenicales se van a presentar en empalizada, una al costado de la otra, o se van a presentar también en panábula. Tiene un aspecto así medio empanada. Otra de las características es que estas células pierden a veces su citoplasma con mucha facilidad y solamente a veces vamos a encontrar núcleos desnudados. Ojo, tenemos que saber diferenciar estos núcleos desnudados de la citólisis, que se puede ver en la capa intermedia por la presencia de bacilos Doderlin. Recuerdan que desde anoche, por la presencia de glucógeno, los bacilos Doder se alimentan del glucógeno, que lo transforman en ácido láctico y el citoplasma se lisa, que produce el fenómeno de citólisis y también se ven núcleos desnudados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la citólisis vamos a ver la presencia de abundantes bacilos Doderlin, ¿no? Cosa que no se ve en las células endocelicales y células citoplasmas. También tienen que saber diferenciarlas en las atrofias seniles, ya propiamente dichas, que solamente se ven núcleos desnudados de las células paranasales, pero siempre están superpuestas, ¿no? Con un citoplasma muy escaso y a veces hay unos kilos de paraprocatina y cromatina, que es lo que vamos a hablar. Todo eso vamos a ver, pero estoy dando algunos alcances para que ustedes
que no confunda la célula cervical y de la atrofia y de la citólisis. La autólisis, que se llama autólisis degenerativa, que se